se nos da la función cuadrática f de x es igual a x al cuadrado, menos 4x, menos 5. Se nos pide que encontremos el vértice, la intersección vertical, también llamada intersección y las intersecciones horizontales, también denominadas intersecciones en x. Luego graficaremos la función en la calculadora, y luego graficaremos la función en nuestra tarea, y finalmente colocaremos un punto en el gráfico, en el vértice, y las intersecciones vertical y horizontal. Sin embargo, antes de encontrar el vértice, queremos identificar los valores de a, big de la función cuadrática, donde a sería el coeficiente del término x al cuadrado, y dado que tenemos x al cuadrado, o 1x al cuadrado, a es igual a 1. B es el coeficiente del término x, que sería menos 4, y c es la constante, que sería menos 5. Ahora para encontrar el vértice, usaremos esta fórmula aquí, donde la coordenada x del vértice es negativa b dividida por 2a, y la coordenada y es f de b negativa dividida por 2a. Es decir, evaluaremos la función en el valor x de b negativo dividido por 2a. Entonces, primero encontremos la coordenada x, o, la coordenada x es igual a negativo b dividido por 2a. Esto también nos daría la ecuación del eje de simetría. Entonces aquí tenemos negativo, y luego negativo 4, dividido por 2 por 1, que sería 4, dividido por 2 son 2. Lo que significa el vértice tiene una coordenada x de 2 positivos. Y ahora para encontrar la coordenada y, evaluamos la función en 2. Entonces f de 2 sería 2 al cuadrado, menos 4 por 2, menos 5. Esto debería ser 4, menos 8, menos 5, que es igual a menos 9. Entonces el vértice tiene coordenadas 2, menos 9. Ahora busquemos la intersección vertical, también referida a la intersección y. Para encontrar la intersección vertical, la coordenada x siempre es 0, y luego encontramos f de 0 para encontrar la coordenada y. Entonces, para la intersección vertical, la coordenada x siempre será 0, o la variable de entrada. Y ahora, para encontrar la coordenada y, evaluamos que la función en x es igual a 0. Entonces tendríamos 0 al cuadrado, menos 4 veces 0, menos 5. Observe cómo eso se simplifica a menos 5, que es solo el valor de c, la constante. Y la intersección vertical siempre será c, cuando tenemos una función cuadrática en esta forma aquí. Entonces la intersección vertical es el punto 0, menos 5. Número 3, queremos encontrar las intersecciones horizontales. Las intersecciones horizontales ocurren donde la función es igual a 0. Y es posible tener 0, una o dos intersecciones horizontales. Tenga en cuenta que si establecemos la función igual a 0, tenemos la ecuación 0 es igual a x al cuadrado, menos 4x, menos 5. Observe cómo esto factoriza en dos factores binomiales, donde tenemos x y x, los factores de x al cuadrado. Los segundos términos en los factores binomiales serían los factores de menos 5 que se suman a menos 4. Y dado que menos 5 veces positivo 1 es menos 5, y la suma es menos 4, tendríamos x menos 5x más 1. Observe cómo este producto aquí es igual a 0 cuando x es igual a 5, o cuando x es igual a menos 1. Lo que significa, en este caso, tenemos dos intersecciones horizontales. Una de las intersecciones horizontales es el punto 5,0, y la segunda intersección horizontal es el punto menos 1,0. A continuación, se nos pide que grafiquemos la función en la calculadora, así que revisemos eso. Para el primer paso, ingresaremos a la función presionando igual. Borre cualquier función antigua, y presionaremos x al cuadrado, menos 4x. Menos 5. Observe cómo nos están dando la ventana, así que presionaremos la tecla de la ventana. Los valores de x van de menos 6 a positivo 10, entonces menos 6, Enter, 10, Enter. Presione Enter nuevamente al mínimo. Los valores de y van de menos 14 a 5 positivos. Ahora, sigamos adelante y presione Graph. Y observe cómo se abre nuestra parábola. Y eso se debe a que a es igual a 1, que es mayor que 0. Podemos usar una función de tabla para encontrar más puntos en el gráfico. Sin embargo, antes de presionar Table, presionemos la segunda ventana para el conjunto de tablas. Observa cómo la tabla comienza en 0, está aumentando en 1. Cambiemos el independiente a auto, para que podamos desplazarnos por la tabla.
Entonces presionaré Enter cuando esté en automático, y presionaré Second, Graph. Y ahora podríamos desplazarnos hacia arriba, y hacia abajo para encontrar puntos adicionales en el gráfico, si quisiéramos. Y ahora para el paso 5, queremos graficar la función trazando el punto más alto o el punto más bajo. En nuestro caso sería el punto más bajo, que es el vértice, y otro punto en la parábola. Sin embargo, antes de hacer esto, ingresemos el vértice, que fue, entre paréntesis, 2, menos 9. La intersección vertical fue el punto 0, menos 5. Y tuvimos dos intersecciones horizontales. Uno era 5,0, y el otro era menos 1,0. Nuevamente, para graficar nuestra parábola en el plano de coordenadas, primero seleccionaremos la herramienta de parábola aquí, luego haremos clic en el vértice, que nuevamente es, aquí. Y luego haga clic en otro punto. Avancemos y haga clic en la intersección vertical, que sabemos que es, aquí. Así que este es el gráfico de nuestra parábola. Así que ahora hemos completado del 1 al 5, y luego el número 6 dice, coloque un punto en el gráfico en el vértice, la intersección vertical y las intersecciones horizontales. Para hacer esto, seleccionaremos la herramienta de puntos. Haga clic en el vértice primero. A continuación, haremos clic en la intersección vertical, que hicimos anteriormente, aquí. Y nuevamente, tenemos dos intersecciones horizontales, una aquí en -1 y otra aquí en 5 positivas. Y eso es todo por esta pregunta. Espero que hayas encontrado esto útil.